Así que, bienvenidos a este video. ¿De qué se trata hoy? Hay un controlador compacto de la empresa Siemens llamado Logo, que desde mi punto de vista es muy potente, aunque se trata de un controlador compacto que se puede obtener por relativamente poco dinero. Siempre se cree que los controladores compactos, como el Logo, son adecuados para el funcionamiento de puertas de garaje, subiendo y bajando. No es cierto que se puedan aplicar a proyectos que son tan banales, pueden hacer mucho, mucho más. Son capaces de conectarse en red, se puede visualizar realmente con ellos, generar campos de texto, etc. A esto llegaremos a lo largo del curso de introducción, donde abordaremos el tema. Lo trabajaremos y veamos algunos ejemplos de proyectos. Ahora, dicho de manera general, el controlador es en realidad más potente de lo que uno cree al principio. Y sí, intentaré presentarlo de la manera más simple posible y de forma cronológica, para que todos puedan entender la programación de un controlador Logo, incluso sin conocimientos previos. Bien, aquí está la interfaz del software Logo Soft Comfort de la empresa Siemens. Como se mencionó, y en la parte superior tenemos sí el modelo común, digamos, editar archivos, vista de formato, extras, etc. No quiero detenerme mucho en eso. Aquí hay dos modos, el modo de diagrama y el proyecto de red. Eso también vendrá más tarde. Esto significa que podemos hacer que varios logos se comuniquen entre sí a través de la red. Está diseñado de manera muy sencilla, sin embargo, primero comenzamos con lo básico. Y para ello abrimos un nuevo proyecto o creamos un nuevo proyecto. Y decimos gracias a la configuración del logo por ahora, lo haremos más tarde. Sí, es decir, estas configuraciones son importantes, pero en este momento son irrelevantes para nosotros, porque si solo se utiliza el software sin poseer el hardware es suficiente para poder realizar una cierta planificación. Es decir, primero planifican su proyecto en una hoja de papel. Esto no se ve diferente a una hoja de papel en formato horizontal y se puede simular todo, probar todo antes de decir, está bien, esto funciona, me gusta, ahora voy a comprar el hardware y luego se puede transferir, poner todo en funcionamiento y el proyecto funcionará, o sea, como se planeó. Así que, una vez más, sobre esta hoja de papel, así que esta es el área de trabajo del software y esta por supuesto puede ser ampliada. Puede parecer un poco inusual trabajar en una presentación en formato horizontal a primera vista. Sin embargo, se puede acostumbrar relativamente rápido. Una vez que se sabe en qué hay que fijarse, pueden ampliar su proyecto con la configuración aquí en la ventana de distribución de páginas. Ahora tienen 4 hojas que están dispuestas una al lado de la otra, lo cual al principio no haría en absoluto. Yo ampliaría eso de alguna manera a lo largo del proyecto, según se necesite, así que no puedo recomendarlo, no lo hago. Por supuesto, cada uno puede decidir por sí mismo. Siempre empiezo con la página 1 y luego, como dije, se puede ampliar, aumentar. Así que aquí arriba tenemos las herramientas. La simulación es también muy importante. Por lo tanto, lo que programamos o conectamos, es decir, nuestra conexión lógica, podemos simularlo aquí con el botón de simulación y ver qué funciona y qué no funciona. Podemos diseñar varios proyectos uno al lado del otro, es decir, mostrarlos en una ventana dividida. A eso también llegaremos más tarde. Así que en el proyecto de red tiene bastante sentido. Y aquí tenemos algunas características, es decir, algunas herramientas que son relativamente limitadas, pero también importantes para el desarrollo posterior. Para ello es necesario conocer lo siguiente: la representación de nuestras salidas digitales, la representación de los bloques lógicos en SFC se basa en FUP y FOP. FUP significa plan de funciones o lenguaje de bloques de funciones, es decir, tenemos bloques que se conectan entre sí y generan una vinculación lógica, que luego puede ser transferida a nuestro controlador, el cual asume la función y reacciona según nuestras especificaciones. 2001 actúa, como sea que se quiera expresar. Un controlador de la serie Logo tiene generalmente 8 entradas y 4 salidas. Por eso ahora vamos a probar lo siguiente.
Simplemente añadimos 4 entradas arrastrando y soltando, mientras mantenemos presionado el botón izquierdo del ratón, así que tenemos las entradas 1 a 4 en la pantalla y una salida Q. Entonces, uno de los 4 salidas lo hemos colocado aquí, y la primera tarea sería que las 4 entradas deben estar activas, o ser verdaderas o 1. Por lo tanto, debe haber cierta tensión en el hardware. Esto se representa aquí, por así decirlo. Entonces, cuando hay tensión externa, se muestra aquí en rojo, y cuando todos están activos, Q también debería estar activado, pero solo entonces. Esto significa que se trata de una conjunción lógica, y en el mundo del logo sucede que los bloques de funciones como los bloques AND, OR, o la mayoría de los bloques de esta categoría, lamentablemente, están equipados con entradas limitadas, y ahí hay que hacer un poco de trampa. A eso llegaré en un momento. Primero conectamos todo mediante drag and drop, es decir, simplemente manteniendo presionado, arrastramos y conectamos todo entre sí. Ahora podemos organizar un poco las entradas aquí de manera diferente. Al hacer clic en el cable, se pueden mover un poco de un lado a otro para que sea más claro, porque esa es de hecho la primera desventaja de la representación SFC, la claridad. Ustedes deben encargarse de eso. Es decir, al programar hay que asegurarse de que todo se mantenga relativamente claro. ¿Cómo lo hago? Primero he creado mi conexión lógica, la simulo y me doy cuenta de que cuando activo I e I, la salida Q también se activa. Eso ya es muy bueno, funciona. La simulación es muy ilustrativa. Aquí también podemos controlar fácilmente las entradas en la parte inferior y se representa Q como un medio de iluminación. Todo se muestra de maravilla. El problema es solo qué pasará en 2 semanas, en un mes o en medio año, cuando mi proyecto es relativamente extenso y no he etiquetado nada. Puede pasar lo siguiente: ya no puedo manejar lo que he programado para minimizar este riesgo. Les puedo recomendar que comenten todo. Aquí tenemos una herramienta de comentarios que es tan simple, digamos una ventana vacía que se puede llenar con texto. Simplemente llamo a mi proyecto proyecto y me encuentro en la herramienta. Para insertar comentarios, cuando presiono la tecla Escape, cambio automáticamente a la selección, porque entonces si he seleccionado en la selección y hago doble clic en el texto que he escrito con esta herramienta, accedo a los atributos, a la página de atributos. Así que aquí puedo determinar qué tipo de letra utilizo, es decir, en qué tamaño debe mostrarse este texto. Y eso lo conocen de otros programas como Word, etc. En los programas de procesamiento de texto se pueden hacer ciertas configuraciones predeterminadas y de repente, tal vez tenga el título de mi proyecto. Debajo podría escribir nuevamente la descripción de la función, es decir, aquí describo la función que se encuentra en esta área. ¿Qué sucede realmente allí? Podría escribir que ahora, cuando I e I están activos, aunque es autoexplicativo en este momento, es bastante simple, pero por supuesto puede volverse más complicado y entonces se activa Q. Así que eso es todo sobre la herramienta de comentarios. Tenemos otra opción. Si usamos la herramienta de selección en I, por ejemplo, al hacer doble clic, accedemos a las propiedades del bloque de entrada y podemos elegir cómodamente otra entrada aquí, por ejemplo, a lo largo del proyecto. De repente decimos, está bien, y no es la entrada correcta, debería ser. Entonces es solo un clic del ratón y hemos convertido de I a I o de I a E, lo cual es sin duda muy útil. De lo contrario, tendríamos que borrar la línea aquí, eliminar la entrada y luego arrastrar otra entrada nuevamente. Y sí, definitivamente sería mucho más complicado. Si no se pudiera hacer eso, así que es muy cómodo como yo creo. Se ajusta la entrada correcta y todo lo demás puede quedarse así. Eso es todo. Luego, la componente importante en estas configuraciones es la ventana de comentarios. Aquí podemos escribir, por ejemplo, un pulsador.
de mi parte o cualquier otra cosa. Y debería... Ah, sí, lo siento, he cambiado un parámetro aquí. Debería haber hecho clic en OK. Debería haberlo abierto de nuevo. Es un poco molesto, pero así es como es. Y luego hay que hacer clic en OK nuevamente. Y entonces aparece en la parte superior el comentario o el título de mi entrada o la descripción de mi entrada. Puedo colocar esta descripción en cualquier lugar que desee si la hago clic con la herramienta de selección. Pero lo interesante de esto es que cuando muevo la entrada, ese comentario se desplaza junto con ella. Y eso es muy bueno porque si lo hubierais hecho con la herramienta, tendríais que hacer clic en el texto y la entrada juntos para moverlos por el espacio, así que es realmente muy cómodo, ya que solo se mueve la entrada y sus atributos, por así decirlo, se trasladan junto con ella, y solo puedo recomendar nombrar las entradas, correspondientes aquí de la misma manera en que se pueden encontrar en el hardware o en el mundo exterior. Si esto fuera, por ejemplo, una lámpara, se escribiría lámpara. De techo, lámpara de garaje, etc. Hacemos clic en la línea una vez y podemos separarla, y podemos separarla, y podemos separarla, o también hacemos clic derecho en la línea y seleccionamos separar, eso también funciona. La ventaja es que ahora puedo separar prácticamente los componentes sin que las líneas se arrastren detrás. Para tener una visión general, ahora se puede representar todo de otra manera. Se puede separar un poco, de modo que se vea, está bien, esto es I. Y con un clic del mouse en I, en este lugar puedo conectarme con el socio y luego me muestra dónde está realmente su socio. Sin embargo, también puedo volver a conectar todo y entonces tendré la línea de nuevo. También es un componente muy importante una y otra vez de regreso. Y hay un pequeño detalle que sería importante. Si quisiéramos conectar 8 entradas a la misma salida, tendríamos un problema, porque en el software, logo, soft comfort no es posible, o solo. Es posible a través de ciertos rodeos ampliar el bloque, es decir, ahora no puedo decir que necesito 5 entradas 86, sino que realmente tendría que agregar un bloque adicional al programa, vincularlo a través de un tercer bloque, y luego vincular ese bloque nuevamente a la salida. Y así, de alguna manera, he creado una combinación de bloques que en realidad representa un solo bloque que consta de 8 entradas. Podría decir ahora, está bien, entradas 5, 6, 7 y 8 y las conecto nuevamente con eso. Sí, y así puedo ampliarlo de hecho. Es un poco confuso, no obstante, es posible, de eso se trata. Estas cosas son simplemente como enfermedades infantiles, diría yo, de la software. Hay que saberlo. Cuando uno sabe eso, entonces también sabe cómo manejarlo y puede resolver incluso las tareas más difíciles, diría yo. La última función que quiero mostrarles en este video es la función de ayuda. Por ejemplo, si no se sabe, ¿qué puede hacer un contador de avance y retroceso? Se puede hacer clic con el botón izquierdo del ratón y mantenerlo presionado un poco más tiempo sobre el bloque. Entonces, o más bien, la pantalla se amplía y en la parte derecha hay un signo de interrogación que pueden hacer clic y se abrirá una ventana adicional con una documentación muy extensa. Archivo de ayuda, donde se pueden listar realmente todos los componentes o todos los parámetros. Aquí hay un ejemplo. Hay mucho texto que en realidad explica la función de un contador, en este caso de avance y retroceso. Aquí hay un diagrama de temporización, por lo que en la mayoría de los casos realmente se puede leer bien. Y sí, y luego, en caso de necesidad, también se puede. De hecho, yo siempre hago eso, jugar un poco con el bloque primero. Así que estoy probando qué puede hacer, y si no avanzo, siempre puedo abrir el archivo de ayuda y responder las preguntas restantes con eso. Así que en este punto, eso es todo. Los saludo. En el próximo video. Hasta entonces, chao.